El contexto de este devocional es Génesis 37, 1 al 36. Cuando sus hermanos fueron a apacentar las ovejas de su padre en Siquén, Israel le dijo a José: «Tus hermanos están apacentando las ovejas en Siquén. Ven, que voy a enviarte con ellos». Y José respondió: «Aquí me tienes». Entonces Israel le dijo: «Anda y ve si están bien tus hermanos y las ovejas, y vuelve a darme la noticia». Y lo envió Israel desde el valle de Hebrón, y José llegó a Siquem. Mientras José andaba errante por el campo, un hombre lo halló y le preguntó: «¿Qué buscas?». José respondió: «Estoy buscando a mis hermanos. Por favor, hazme saber dónde están apacentando». Y aquel hombre le respondió: «Ya se fueron de aquí, pero les oí decir que iban a Dotán». José fue entonces en busca de sus hermanos y los encontró en Dotán. Cuando ellos lo vieron a lo lejos, antes de que él se acercara a ellos, hicieron planes contra él para matarlo. Se dijeron el uno al otro: «Miren, aquí viene el soñador. Vamos, matémoslo ya. Echémoslo en uno de los pozos y digamos que alguna mala bestia se lo comió. Y vamos a ver qué pasa con sus sueños». Pero Rubén, al oír esto, lo libró de sus manos y dijo: «No lo matemos». Además, para librarlo de sus manos y hacerlo volver a su padre, Rubén les dijo: «No derramen sangre, arrójenlo en este pozo que está en el desierto, pero no le pongan la mano encima». Génesis 37, 12 al 22. La envidia es como una olla a presión siempre encendida que en algún momento inevitablemente explotará. En esta historia, sin siquiera imaginarlo ni desearlo, fue justamente Jacob quien generó la oportunidad para que esto ocurriese. Los hermanos de José hacían el duro trabajo de atender a los rebaños errantes de las ovejas de su padre, mientras José se quedaba en casa, excepto cuando Jacob lo enviaba a supervisar a sus hermanos. En esta ocasión, Jacob decidió enviar a José desde el valle de Hebrón, donde vivía la familia, hasta Siquén, al norte, donde se encontraban sus hermanos. Siquén era el lugar donde años antes Simeón y Leví habían matado a toda la población masculina como venganza por la violación de su hermana Dina. Jacob conocía el riesgo al que se exponían sus hijos al estar allí, y por ello envió a José. Él debía viajar los aproximadamente 80 kilómetros de distancia que los separaban de su hogar, asegurarse de que tanto sus hermanos como el ganado se encontrasen bien, y luego poner al tanto a Jacob de cómo marchaban las cosas por allí. Como todo hijo obediente, José inmediatamente emprendió el viaje y llegó a Siquén. Sin embargo, no pudo encontrar a sus hermanos. Al verlo sin rumbo, uno de los hombres del lugar se ofreció a ayudarlo y le indicó que ellos habían estado en aquel sitio, pero se habían dirigido hacia Dotán, unos 25 kilómetros más hacia el noroeste. José entonces prosiguió su camino hacia aquel lugar y allí los encontró. José había evitado con éxito los peligros de un viaje largo. No obstante, sin que él lo supiera, ahora se encaminaba hacia el mayor peligro de todos, sus propios hermanos. José llegaba vistiendo su túnica de mangas largas, el obsequio especial de su padre, una vestimenta que no era la de un pastor. Pero eso no importaba, después de todo, él era el supervisor y sus hermanos los trabajadores. Vestido con esa túnica de muchos colores, los hermanos de José lo vieron desde lejos, e inmediatamente surgió en ellos todo el odio, los celos y el resentimiento que tenían hacia él. Seguramente ellos también sentían algo de temor, ya que José venía a inspeccionar su trabajo, y no dudaría en reportar a su padre cualquier comportamiento inapropiado, lo cual, a juzgar por la mala fama que ellos tenían, sucedía demasiado a menudo. Por ese motivo, los hermanos de José rápidamente se pusieron a pensar un plan para eliminarlo. Su envidia era tan grande que solo la muerte de su hermano podría calmarla. Sin imaginarlo, José se acercaba peligrosamente a una muerte segura. Es impactante notar que los hermanos de José no conspiraron para burlarse de él o simplemente para intimidarlo un poco. Fue mucho más que eso. Ellos conspiraron contra él para matarlo. Decidieron silenciar para siempre los sueños de José, asesinándolo. Ellos se tomaron tan en serio su plan que además tramaron la excusa que le darían a su padre, aún sabiendo que esto devastaría a Jacob.
Evidentemente, el pecado de estos hombres existía en su corazón incluso antes de ser llevado a la práctica. Esto nos recuerda las palabras del apóstol Santiago. ¿Qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Santiago 4:1. Piénsalo. El problema del pecado comienza en el corazón y debe tratarse en el corazón. Por lo tanto, tu objetivo no debería ser solamente cambiar tu conducta, sino más bien rogar a Dios que cambie tu corazón, ya que la verdadera transformación siempre ocurre desde adentro hacia afuera. Sin embargo, en medio de tanta maldad, Rubén decidió poner un freno. Él había perdido su posición como primogénito, pero a pesar de eso, sintió que tenía una responsabilidad como hermano mayor y decidió librar a José de manos de sus hermanos. Fue así que ofreció una salida alternativa. En vez de matarlo, les propuso arrojarlo en un pozo de agua. Su intención era sacarlo sigilosamente de allí y hacerlo regresar a salvo con su padre. Para los demás hermanos, arrojar a José en un pozo significaría una muerte segura. Sin embargo, Rubén quiso convencerlos de que tal vez este tipo de muerte los haría menos culpable que un crimen sangriento y violento. Los otros hermanos tenían un plan, pero Rubén tenía su propio plan. Él trató de detener a sus hermanos siendo más listo que ellos. Él simplemente podría haberles dicho: esto está mal, no podemos hacerlo. No obstante, no lo hizo. Decir esto habría significado tener que enfrentarse a ellos. Al final, su cobardía y su deseo de ser amable con todo el mundo no pudieron evitar un gran mal. Al igual que los hermanos de José, los judíos también sentían tanto odio por Jesús que tramaron un perverso plan para eliminarlo. Así como Rubén pensó que arrojar a José a un pozo era no ponerle la mano encima, los judíos también pensaron que pedir a Pilato la crucifixión de Jesús era una manera de quedar como inocentes por su muerte. En el caso de los hermanos de José, su envidia los llevó a cometer un gran pecado. En el caso de los judíos, su envidia los hizo consumar el peor crimen de la historia: matar al autor de la vida colgándolo en una cruz. Así como no había manera de tirar a José en el pozo sin ponerle la mano encima, tampoco hay manera de dar rienda suelta a la envidia sin hacernos culpables de un pecado aún mayor. Piénsalo. ¿Alguna vez la envidia te ha hecho sentir deseos de matar a alguien? Antes de contestar, claro que no. Medita en esta historia. 10 hombres dispuestos a matar a su hermano menor a causa de una túnica de colores y algunos sueños. Suena absurdo, ¿verdad? Sin embargo, su envidia se convirtió en una ira terrible que los cegó totalmente. La envidia puede ser difícil de reconocer porque por lo general le buscamos una justificación. No obstante, la envidia fuera de control puede crecer muy rápidamente y llevarnos a pecados mucho más serios y graves. Por lo tanto, el momento de tratar con la envidia es ahora mismo, ya que mientras más tiempo dejes que pase sin ocuparte de eliminarla de tu corazón, más crecerá y más difícil te resultará desarraigarla de allí.